Posiblemente alguno de ustedes que me estés viendo hoy día se sienta atraído por el humor político. El humor político es algo fascinante. Es una forma que tenemos quienes lo intentamos de acercar a la gente o hacer la vida de la gente que sufre los atropellos de la propia política o de los desgobiernos o de las dictaduras, hacerles la vida un poco más llevadera. No por hacerles reír de sus propias desgracias, sino por convertirnos a través de un chiste, de una parodia o de un comentario medianamente o profundamente sarcástico en justicieros. Aunque usted no lo crea, en un país tan cercano, estamos pegados, Colombia, sí. Venezuela, Colombia, pegados, la gran Colombia. Venezuela, Colombia. Colombia hace debates presidenciales. Yo sé que muchos pensaron, ¿debate? ¿What the fuck? El humor político siempre ha sido, siempre ha estado en favor de la oposición, de quien se opone al poder. Usted que me está viendo, desea incursionar en el humor político. ¿Cuál es la fórmula? Lo primero que tiene que hacer es estar profundamente informado. Tiene que mantenerse informado 24/7. Yo, no importa en qué parte del mundo esté, escucho noticias, no importa en qué parte del mundo esté, trato de informarme de la mayor cantidad de fuentes a las cuales otorgo credibilidad, más hoy día por la vía digital, pero uno tiene que saber qué está pasando. Estuve muy pendiente de las cosas que han pasado y he estado al tanto de las desafortunadas declaraciones de importantes voceros del Estado en torno a lo que aquí está pasando. Como por ejemplo esta señora que ha dicho que el que hace cola en Venezuela es porque quiere. Porque quiere. Cuando estaba yo produciendo y conduciendo acá con mis amigos de Noxos, con quienes estoy haciendo este conversatorio, el programa Conectados, las inyecciones de Venezolana de Televisión en su canal de YouTube, en sus transmisiones por YouTube, eran realmente venenosas, pero me tocaba a mí. Yo siempre he comparado esto con la película La vida es bella, de Roberto Benigni. Ese personaje que tiene a su hijo en un campo de concentración y hace lo imposible porque el muchachito no se entere o sea feliz dentro de un campo de concentración. Yo siempre he entendido al humorista político como el filtro del cigarrillo. El filtro del cigarrillo. La política es el cigarrillo, es esa cosa contaminante, complicada, decepcionante, en otros casos pues emocionante, que nos permite pensar en un mundo mejor. Pero digamos que en la mayoría de los casos no es tan bonita como uno quisiera que fuera. Ese filtro del cigarrillo somos quienes absorbemos la parte podrida y cancerígena para luego compartir con ustedes en forma de humor chistes que tengan que ver con actos de corrupción, con personajes nefastos que están llevando a un país a la tragedia. De nuevo, no en tono de comedia por la risa fácil, sino para en muchos casos hacer pensar inclusive a quienes piensan distinto, a quienes tienen un punto de vista diferente. En medio de la locura que sufre quien la teme, el gobierno anuncia un importantísimo descubrimiento. Hemos incautado 10 escudos, que lo tenemos aquí a mi lado izquierdo, de los que utilizan los fascistas para protegerse. ¡Para protegerse! Vamos a ver si recuerdo cómo son las cosas. Cuando uno se protege es porque en alguna forma está siendo agredido. Chatén TV se mantiene en la idea de diferenciarnos, en la idea de encontrar nuestra propia voz. ¿En qué sentido? En un país que estaba atravesando el arrebato de su propia democracia por parte de la dictadura de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro, de nuevo Televen, una vez más Televen, apostó por la posibilidad de hacer algo totalmente distinto a lo que se estaba haciendo en los otros canales de televisión de señal abierta, y era abrir un espacio de humor político a la medianoche en Venezuela. Donde la apuesta era tan riesgosa como la propia permanencia de Televen como canal en el espacio, en la señal abierta de televisión venezolana. En este episodio estamos aprendiendo cómo comunicar, cómo transmitir, cómo alzar la voz en tiempos de dictadura, en tiempos en que la libre expresión se ve amenazada. En Chatén TV, el primer bloque del programa estaba absolutamente casado con la actualidad noticiosa
de Venezuela y del mundo. Rafael Ramírez dijo que la disminución de los vuelos internacionales hacia Venezuela se debe al Mundial de Fútbol en Brasil. O sea, no es que las líneas aéreas se están yendo de Venezuela, es que se están desviando los aviones por el Mundial. Eso fue lo que él dijo. Ok, de verdad, qué tontos nosotros pensando que no había vuelos porque no le pagaban sus $4.000 millones a las aerolíneas extranjeras. Bajo la lupa de la censura de CONATEL, el organismo que rige qué se puede y no se puede transmitir en la televisión o en la radio o en el espectro comunicacional de Venezuela. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál fue el secreto de este programa? No dejarse atrapar, no dejarnos atrapar, poder seguir estando, poder decir sin decir. Creo que un ejemplo muy interesante de lo que les estoy contando fue la manera en que presenté o presentamos, quienes trabajamos en Chatén TV, cómo se producían pruebas falsas en medio de cualquier dictadura en el mundo, de cualquier dictadura en el mundo. Fabricar una prueba es muy fácil, solamente hace falta un cartón, fotos de las personas incriminadas, flechas rojas, una cinta roja con el título del plan macabro, claro, un resaltador amarillo. Ok, lo primero que tienen que hacer entonces es recortar las fotografías con la tijera. Vamos a poner aquí. Ok, fíjense cómo va hasta el momento. Aquí está mi prueba falsa. DTYGHMNMJIKL88GBTRW@gmail.com para Manuel Silva. Obviamente, esta es la dirección de correo de nuestro querido José Rafael Guzmán. Listo, acá tenemos la prueba falsa. ¿La ven? Sí, señor, la prueba falsa recién fabricada. Muchos piensan que esta parodia fue lo que generó la salida del programa del aire. Probablemente generó un reclamo enardecido por parte del grupo dictatorial, autoritario de Nicolás Maduro. Pero fue una manera de hacer, de decir a través del entretenimiento que no éramos tontos. El segundo corte era un corte totalmente casado a la idea de que brillaran mis compañeros. ¿De qué no podemos hablar? De la censura. Pero lo estás diciendo, lo acabas de decir. Sí, pero no puedo afirmar que la hay. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero por la censura, Manuel. Los reporteros del programa. Ahí había un balance. Ahí cada quien tenía la oportunidad de tener su instante. Yo creo que eso en cierta forma operaba como actualmente opera el programa Saturday Night Live acá en los Estados Unidos, donde muchos de sus conductores históricamente a lo largo del programa, que lleva sobre 200 años, producen y escriben sus mismos guiones, y estos guiones son puestos en una mesa de trabajo y los mejores guiones son los que quedan para el programa que se transmite el sábado. Pero hay una competencia y todos tienen la oportunidad en algún momento de sobresalir. Chatén TV no solo encontró, ya yo tenía la mía, encontró la voz pública masiva de Led Varela, encontró la voz pública y masiva de José Rafael Guzmán, de Alex Goncalves, a quien habíamos visto en proyectos totalmente desligados del tema noticioso político de su país. Alex mostró un ángulo totalmente distinto de lo que él sabía hacer bien y en favor de su país. Jean-Marie o Manuel Silva. Ellos encontraron, en mi opinión, su voz masiva, grande, pública en Chatén TV. Pero más allá de la voz de ellos o la voz mía, en alguna forma también nos convertimos en la voz de muchas personas que no tenían cómo expresar su desencanto con lo que estaba sucediendo en Venezuela en ese momento. Este atrevimiento tuvo su consecuencia. Nos sacaron del aire. Y cuando nos sacan del aire, ¿qué vamos a aprender con esto que les voy a comentar? Vamos a aprender a que en las situaciones más adversas, si no nos dejamos decaer, si no dejamos que nos aplaste la ilusión, nos aplaste la pasión, nos aplaste el ánimo, lo que nos está sucediendo, podemos encontrar una llamita que es la que permite que descubramos que somos mucho más fuertes que el odio. Así surgió el documental Fuera del Aire. Fuera del Aire representó un momento de rebeldía, una demostración de engagement universal, astronómico, gigantesco con la audiencia que tuvo Chatén TV.
Nos fuimos al momento que nos quitaron el programa, nos fuimos de gira y filmamos de la mano de Héctor Palma un documental que se convirtió en el documental más visto en la historia de Venezuela, donde este grupo de personas que durante 2 años estuvo haciendo televisión se despedía ciudad por ciudad de su público, abriéndose emocionalmente en las pantallas de cine con la gente, dejándonos ver tal y como éramos, dolidos, pero por otro lado determinados a hacer saber a la dictadura que seguíamos adelante y que íbamos a seguir soñando y que nuestro trabajo se iba a traducir en lo que hoy día representa cada uno de estos personajes en sus carreras profesionales que van tan bien encaminadas. Hay días que creo que vamos a seguir trabajando juntos porque creo que está escrito en las estrellas. Me siento orgulloso de estar con ustedes. ¿Qué significa esto para mí? Significa que uno puede alcanzar las metas que se propone, significa que en la disciplina y en el amor al trabajo y en el compromiso con lo que uno quiere hacer se consiguen los resultados. Significa que rodeándose de la gente correcta uno puede trascender y esto va a trascender. Siempre se ha dicho que es mucho más fácil el humor político cuando está enfocado hacia el poderoso. El humor político es una herramienta de quienes no se encuentran en el poder. No hay nada más pavoso, más terrible, más contra natura que escuchar a un humorista defendiendo al poder. Esa no existe. Debemos conocer la actualidad de la noticia. Yo creo que el humor político demanda de una sutileza donde a veces en el chiste no explota, no estalla la carcajada, pero sí se dibuja una sonrisa que denota una sensación de justicia. Para desdibujar al tirano únicamente es necesario hacer uso del sentido común. El sentido común, lamentablemente, en estas ocasiones ridiculiza a aquellos que pretenden hacernos ver como si fuéramos unos imbéciles. Miren, en una ocasión me fui a presentar en un teatro en Cabimas, Estado Zulia, Venezuela. Un teatro, si mal no recuerdo, el teatro se llama Simón Bolívar. Y este teatro está administrado por el Estado, si mal no recuerdo, por la propia PDVSA, la empresa petrolera venezolana. Cuando entramos a este lugar que estaba repleto de gente, ahí habían seguramente, no sé, 800 personas. Esta gente esperó hasta el momento en que yo fui a salir al escenario para bajar la cuchilla de la electricidad en todo el teatro. ¡Bum! Al momento de yo salir. Se prendieron las luces de emergencia y podrán ustedes imaginar el calor que hacía dentro de esa sala. Yo empecé a pasar mi monólogo a capela. La gente hizo el silencio absoluto y yo pasé mi show de stand-up a todo el gañote que me fue posible, sudando increíblemente como si fuera el trabajador de una mina de carbón. El público se hacía así como con lo que tuviera, pero el show transcurrió y al final hubo una sensación tan tremenda de que en colectivo, de que juntos decidimos que sucediera lo que queríamos que sucediera, que era el show. Pero sin saberlo, también nos estábamos demostrando nosotros mismos que éramos capaces de vencer la maldad que se nos estaba haciendo. Chatén TV funcionaba de la siguiente manera. Era un programa de transmisión diaria, nocturna, de lunes a viernes. Había una cantidad de escritores. Los temas a tratar se discutían, sobre todo los segmentos a tratar, lo que iba para el segundo corte, se discutían al momento en que estábamos en camerino. Había como que un protocolo cuasi religioso de reunirnos todos en mi camerino, en el camerino de papá, a intercambiar ideas sobre qué tipo de segmentos hacer. Yo hacía mi programa de radio durante 3 horas en la mañana. Llegaba a mi casa a descansar, así fuera un par de horas. Y luego recibía un correo electrónico. Yo tenía que leer todo eso en mi casa y ponerlo en mis propias palabras. Y además hacía el ejercicio de agregar algo que se me ocurriera en el desarrollo del monólogo. Estos monólogos probablemente tendrían, al final crecían a lo mejor 1,5 páginas
con el aporte o los cambios que yo le hacía. Llegaba al canal de televisión, llegaba Maris, nos reuníamos todos en mi camerino, que solamente por coquetería quiero decirles que era el camerino más grande de Televen, mucho más grande que el que tenía Eladio Lares. Y ahí yo leía el guión en físico, todos teníamos las páginas y yo iba pasando el guión. Y ahí repasábamos todo lo que iba a suceder en el programa. Llegado el momento de grabar, nos íbamos todos al set y ahí me sentaba yo en el escritorio y rodeado de nuevo de todos ellos, rodeado del equipo técnico, director, camarógrafos, volvíamos a pasarlo absolutamente todo justo antes de grabar. Ahí era donde se seteaba, mira, a tal cámara voy a voltear, ahí donde se seteaba, a tal momento es donde alguien que está entre el público va a levantar la mano y va a decir estas líneas que están en el guión. Todo ese desarrollo sucedía en unos 30, 35 minutos antes de empezar a grabar. Grabábamos cerca de las 5:30, 6 de la tarde, para que luego ese programa terminado se fuera a postproducción, limpiaran algunos errores y saliéramos felizmente al aire a las 11:30. Cuando se está realizando una entrevista, hay que tener muy claro que el momento de brillo es para el entrevistado. Uno tiene programa todos los días, uno tiene programa todas las noches, o uno tiene programa todas las semanas, si el programa es una vez a la semana, para brillar. Aun cuando el podcast sea de transmisión semanal, uno siempre encuentra, o debe encontrar, en la estructura que crees, en el concepto, en la forma de tu programa, un espacio para ti, a donde la gente va a recurrir solo para escucharte a ti. Yo aprendí viendo estos programas de televisión, de late night, a la medianoche, que el primer corte donde estaba el monólogo y el segundo corte donde estaba el desarrollo creativo en torno a un tema en particular era lo que a mí me interesaba de estos programas. De hecho, siendo programas transmitidos a las 11:30 de la noche, era lo que estaba al principio del horario. Los primeros 20 o casi 25 minutos eran la novedad, era el brillo del conductor, era el momento del conductor y los reporteros en el caso de Chatén TV. Luego viene la entrevista, donde hay que dejar a que el entrevistado brille, que suelte sus historias, que las comparta, que se sienta cómodo haciéndolas. Y en ocasiones, cuando su objetivo es simple y llanamente cumplir con una pauta promocional de su disco o de su película, uno como entrevistador debe saberlo sacar de ahí y llevarlo a que aporte. Porque en ocasiones el mismo acto de hacer una gira de prensa, de hacer una gira de promoción para el artista es algo que es agotador, resulta agotador. Ahora, yo que he hecho giras de prensa y giras de promoción en programas de televisión, en medios de comunicación, sé perfectamente que cuando alguien valora la entrevista, cuando alguien hace su trabajo y me investiga, se informa sobre mí y me busca sacarme algo distinto, hay algo dentro de uno que hace como que clic y dice, ¿sabes qué? Yo sí, voy a trabajar contigo. La gente que está acá, mis trabajadores van a empezar a buscar los archivos con historias novedosas para ti. Hay un clic cuando el entrevistador deja claro que está interesado en el entrevistado.